Gloria a Jesús para siempre. Libro del Génesis, capítulo 41. 41 del libro del Génesis. Saludo a los hermanos que fielmente se conectan jueves a jueves, domingos a domingos, y cada vez que tenemos actividades especiales también lo hacen. Quiero saludar a mi hermano Antonio Andrino, Iván de Mata, mi hermana Brenda Nova, sea bendecida la sierva, a mi madre Rose Daneman, a Héctor Mora, a mi hermana mayor Sandra Úbeda, Carlos Ramírez. Gloria a Dios. Hermano Robert, te saludamos. Damos gloria a Dios por sus vidas, por la paz que Cristo nos da. Quiero iniciar esta noche con un sueño que fue profecía. Ese lo tuvo nuestro padre José, que fue prácticamente un faraón más de Egipto, prácticamente codueño, correy, virrey, como usted quiera llamarlo, porque le dijo Faraón a José: yo seré mayor que tú únicamente cuando esté en el trono. De ahí en adelante vos sos el macizo, le dijo. Ahora, hermano, mire pues, eso es cuando Dios quiere hacer algo. Dios doblega, Dios quiebra puertas, quiebra paredes, quiebra piedras, hace terremotos para que todo quede como Él quiere que quede. Antes del terremoto no había camino, después del terremoto había camino. Ese es Dios. Entonces aquí vemos a José, un José, hermano, olvidado, no solo por los suyos, sino también por aquellos que en el camino fueron conociendo el poder de Dios a través de él. Ahora mire, José tenía sueños. Fue por causa de un sueño que sus hermanos se endemoniaron en contra de él, y a causa de este sueño lo tiraron a una fosa. De la fosa lo sacan y se lo venden a nómadas. Estos a su vez lo venden a Egipto. En Egipto cae preso. Hermano, mire pues, la tómbola, la lavadora esa que se hace así, no dejaba de caminar trillando, debilitando, moliendo, procesando la vida de nuestro padre, el siervo del Señor José. Igual que nosotros los humanos, todos los que hemos venido a Cristo y aún los que no, la vida nos procesa, nos hace humildes, nos hace entender lo que no entendemos, nos hace creer lo que nos cuesta creer. La realidad es que el proceso de Dios doblega al mejor o al peor de los hombres. Las bestias, como se le llama coloquialmente, tienen que ser domesticadas para que sean útiles al servicio de los humanos. Dios tiene que domesticar la fiera que tenemos los humanos para hacerle útil a Él. El problema de la iglesia del Señor es que está muy viva, que tiene muy proactiva su naturaleza y su voluntad, por lo cual no puede oír la voz de Dios y no puede entender los caminos de Dios, no los entiende. Entonces hace sus propios caminos, sus propios cultos, su propia doctrina, y preparándose ya para los cultos navideños, las pastorelas, el fin de año, porque no tienen el alcance de la vida de Dios.
José interpreta el sueño de Faraón. Entiéndase que Faraón era el hombre más importante que había en toda la tierra. Era un hombre sencillamente inaccesible. En nuestro país somos 17 millones de guatemaltecos y considero casi imposible poder cruzar una palabra con el presidente de turno. Esos son cargos, y valga la palabra, muy cargados, muy saturados, muy difíciles, inaccesibles, a no ser cuando Dios tiene un plan. Hermano de mi corazón, si leemos el 22 del 40, para todos los que han leído la historia de José, José le profetizó al panadero y al copero. Le dijo: vos, panadero, te van a ahorcar, y a vos del vino te van a restituir en tu cargo. Pero acuérdate de mí, le dijo, cuando te restituya el rey. No te preocupes, yo te voy a poner en bien con el rey. Todo lo que dice ahí, hermano, porque así lo dice aquí. E hizo volver a su oficio al jefe de coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mire, lo restituyeron. Dios a veces te usa a ti para restituir a otros que al final se olvidan de ti. Dios te usa a ti para bendecir a otros, aún en tu escasez, en tus limitaciones. Las cárceles en la Biblia, aparte de literales, son limitaciones de movimiento por salud, por economía, por presupuesto, por pandemia. La pandemia fue una cárcel, fue una prisión, que el Señor la reprenda. Y escucha, hermano, le dijo: acuérdate de mí, mas hizo ahorcar al jefe de panaderos como lo había interpretado José. 23 del 40. Y el jefe de coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hermanos, en la política quiero comentarle algo. En la política, los favores que está tipificado como delito, las campañas o el tráfico de influencias, como lo enmarca nuestra jurisprudencia, no hay una manera realmente de transar, porque no se puede hacer un documento por algo que es obligación de los servidores de turno. De manera que aquel que solicita un favor y el que se lo hace está a expensas del que recibió la bondad, no se acuerde de él, y no hay manera de cobrar ese favor. Eso le pasó a José, porque aquí dice: y no se acordó el jefe de los coperos, sino que lo olvidó. Ahí no había manera de mandarle una llamada, un WhatsApp, un extorsionador, un marero, un homie, a decirle: mira vos, copero, ¿cuándo le vas a pagar el favor a José? No, hermano. Mire, hay cosas que llegan al olvido del alma del hombre, pero se olvida el que debe de pagar el favor, pero no se le olvida al que deben de hacerle una bondad. ¿Cuánta gente estará presa hoy en una cárcel, en un orfanatorio, en un asilo, en un lugar de reclusión, hermano, el que sea, en una cama de enfermedad? Leía yo en la madrugada para amanecer hoy que el Ministerio de Salud había sacado la alarmante cifra que los guatemaltecos dieron al olvido a 288 ancianos. O sea, ellos son papá de alguien, tío de alguien, sobrino de alguien, primo de alguien, abuelo de alguien. Sí, hermano, ya no servís, sos un viejo enfermo, artrítico, ciego, sordo, lo que sea en la vejez. Y tan fácil que es olvidarlo. Pero ¿será que el viejo se olvidó? Él no se olvida, hermano.
Él dirá por mi espalda, por mi trabajo, aquel es abogado, aquel es mecánico, carpintero. Solo les firmé la casa, les firmé el terreno y todo lo que me prometieron, como le prometieron a José, se olvidó. Manera de cobrarlo no hay. Mire, usted dice a su papá que le debe un terreno, discúlpelo, es que él ya está senil, tiene Alzheimer. Usted es un gran mañoso que se olvidó de sus ancestros, hermano. Pero oiga, aquí dice la Biblia, no se acordó de José, más bien le olvidó. Miren, ovejas, el olvido tarda hasta que Dios presiona para que el alma sea obligada a recordar las promesas. Por eso debemos constantemente recordarle a Dios las promesas, no porque Él las olvide, sino para que Él vea nuestro interés en una palabra que Él nos dio. Por eso el capítulo 8 del libro del Génesis dice: y se acordó Jehová de Noé, de su familia, de sus animales, e hizo traer un viento que fue bajando las aguas. Hermano de mi corazón, mire qué terrible, ovejas de mi padre. Qué terrible, porque el capítulo 41 dice, oiga pues, aconteció que pasados 2 años, oiga, otras versiones, ¿sabe qué dice? Aconteció que pasados 2 años, un día, dice. Usted no ha visto películas donde los presos, los reos, los encarcelados, los prisioneros van marcando grupitos de 4 más 1 perpendicular, porque ahí los días cobran vida, hermano. Usted que siente que el tiempo se le va así, no a todos se le va así, hermano. La gente que está en un hospital, en una emergencia. Nosotros conocemos de un hermano en un hospital que él ha pagado en toda su vida de trabajo. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Nos comentaba que lo han dejado a su suerte, hermano, el grupo que debería de limpiarlo, ponerle pañales. Él tuvo un problema gástrico y le dio diarrea, y ahí lo dejaron en la noche, hermano, y él ha pagado en su trabajo el descuento que se hace para ese efecto. O sea que, miren, ovejas, él cuenta las horas como que fueran minutos, esperando que amanezca, que llegue su pareja, que llegue alguien a tener misericordia, a limpiarle, a asearle. Pero, hermano, escuche, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y oiga qué tremendo el sueño, hermano. Le parecía que estaba junto al río. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Y no cualquier río, hermano, sino estaba junto al río Nilo. Ese es un río icónico de Egipto. Es un río que viene por África, hermano, y va dejando vida en ese desierto ingrato, hermano, hasta llegar a Egipto, donde irriga, genera vida. Y ese río fue el río en el que estuvo nuestro padre Moisés, un río navegable, de pesca, de cultivo. Ahí es de donde se sembraba el junco con el que se hacía el papiro, sobre el cual se escribía antes de aprender a machacar otro tipo de árbol y poder hacer hojas, literalmente como la hoja de un árbol, hojas, solo que ahora ya procesadas. Hermano, escucha, él estaba parado junto al río Nilo, hermano, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Así que si usted es gorda, no se sienta mal. Mire, aquí dice muy hermosas y gordas, dice muy gordas, dice. Para una nutricionista este título no le queda bien, pero para un
granjero le da gloria a Dios que sus ovejas estén galanas, hermano. Porque la gordura en el tema del ganado significa sanidad, limpieza del tubo gástrico, hermano. Desde su inicio hasta el final no hay parásito, por eso lo que come lo asimila. Pero oiga, oveja, y pasían en el prado, pero mire de dónde salían, del río. Mire de dónde sale la bendición, del río de humanos, del río de personas, del río de tráfico limpio, de tránsito, cambiemos la palabra, de mercancías. El 90% del movimiento mundial de mercancías se hace por la vía marítima, por el gran río de los mares, y que tras ella subían siempre del río otras 7 vacas, oiga pues, de feo aspecto, enjutas o delgadas o demacradas, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Primer consejo: aléjate de toda vaca seca, vaca flaca que se esté acercando a tu vida. No te contamines con el que viene en derrota y no quiere buscar la victoria. No te contamines con el que ama la pobreza, la escasez, la enfermedad, porque tarde que temprano mata tu grosura, tu gordura, tu prosperidad. Pero oiga, hermano, y la Biblia dice que eran de feo aspecto. O sea que la pregunta es bien sencilla. Si van a elegir a un niño Gerber, no van a elegir a un niño, hermano, nacido en un país del tercer mundo, hermano, que solo ojos y narices el pobre nene. Buscan al nene hermoso. Si es un concurso de belleza, a la mujer hermosa. Si es un concurso de inteligencia, al que tiene habilidad. Si es un concurso de arte, de teatro, hermano, al destacado, al connotado. O sea que aquí no había excusa. Faraón vio que eran feas de aspecto. Usted no se puede excusar, hermano, porque la bendición tiene una forma hermosa y gorda. Y la maldición o la obra satánica, hermano, también tiene una manera. Pero escucha, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que se acercaron en el 4 y empezaban a devorar la carne de las 7 vacas hermosas muy gordas. Y despertó Faraón. Pero no termina el sueño ahí. Y se durmió otra vez. Yo sé que a muchos nos ha pasado esto de Faraón, que nos despertamos y al dormir sigue la otra parte del sueño. Porque la otra parte del sueño, aquí habla sobre el reino animal. Aquí habla de todo lo cárnico. En este caso, vacuno, pero ovejuno, y de todo tipo de carne que coma el humano. Pero ahora mire a dónde se pasa, al reino vegetal. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas, otra vez, mire, ¿por qué cree? Bueno, pero no nos adelantemos, y hermosas, crecían en una sola caña. O sea que, oiga, hermano, nuestro, ¿qué dijéramos? Actor principal, Faraón, sí tenía en su mente la idea de la espiga perfecta de trigo. Faraón sí tenía en su mente cómo era la espiga perfecta. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, pero respóndame. Y respóndase primero usted en su corazón. ¿Usted tiene en su corazón lo que es la espiga perfecta para usted o no?
Sí. Usted, ¿qué vida es la que quisiera tener, sinceramente? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo que usted deseara alcanzar? ¿Cuál es su vida perfecta, su país perfecto, su ambiente perfecto? Hermano, escúcheme pues. Dice la Biblia, eran espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. Miren, se lo voy a repetir, porque si no, no lo va a entender usted. Que 7 espigas llenas y hermosas, ¿qué dice? 7 en una sola espiga, ¿o no? Va. Entonces, el que haya sembrado eso se rayó, porque se multiplicó por 700%, porque de este mismo pedúnculo salieron 7 espigas más. ¿Sí me entiende, hermano? Mire, eso es. El que invierte un quetzal se gana 7. Él no multiplicó el dinero, porque multiplicarlo sería ganar el 100%, o sea, 2 quetzales. Él se ganó el 700%. Eso, por favor, yo quiero que lo ponga muy en su vida como la menorá. Pero oiga pues. 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Mire hermano, una recta y la otra abatida por el viento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no seamos movidos por vientos de doctrina. Hay hermanos que pasaron de ser ovejas a ser cabritas. Hay cabras, hermano, ahí en YouTube, que hasta las placas de un carro se comen. ¿Qué estómago tendrán esas cabras, hermano? Que yo creo que la pintura, que tal vez sea hecho a base de un polímero, hermano, el hígado de ellas algo le chupa, pues. Hay gente, hermano, que lo que le dicen lo cree. Hay gente, ovejas de mi padre, que creen los fraudes electorales, que cree lo que le diga la persona a él. Pero oiga, oveja, aquí dice la Biblia que estas otras eran espigas muy feas y que estaban abatidas por el viento. Miren, hermanos, esta es una época, decía mi pastor hace 40 años, nos decía: los últimos días la guerra va a ser luz contra luz. Fácil es pelear luz contra las tinieblas. Darth Vader, hermano, contra el águila milenaria, el halcón milenario. Así fácil es eso. Pero pelear luz contra luz, porque óigame, ovejas, pasó de pelear el enemigo contra el evangelio a hacer como decía aquel hombre malvado: hermano, si no puedes contra ellos, únete a ellos, divide y vencerás. Entonces ahora hemos visto pseudoministros, hermano, usando el altar de Dios con poderes caídos, vistiéndose de la piel del evangelio, pero que en su interior son lobos, dice la Biblia, haciendo prodigios, milagros, porque la gente es milagrera, hermano. Pero le tengo una noticia: a Jesús, la gente que votó unánime y democráticamente, cuando Israel no era demócrata, Israel era teócrata, y votaron a favor, votaron mal, votaron a favor de este hombre ingrato Barrabás. Mire pues, y los que votaron eran algunos que habían recibido beneficios de Dios. O sea que el milagro no les cambió el corazón, pues. Por eso vemos que 8 de cada 10 personas que se sacan el premio mayor de una lotería, 8, no terminan en la pobreza, terminan endeudados por las cantidades que tenían en el hoyo. Sí, porque ganarse la lotería no te garantiza que se te cambien las acciones, los pensamientos, las costumbres, las mañas, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Él, dice la Biblia,
que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Tiene que haber un balance, porque si no, el dinero, el poder, las luces, la carpeta roja desbalancearía a cualquier hombre, hermano. Pero oiga qué tremendo. La Biblia dice que finalmente la abatida devoró las otras 7 espigas llenas de fruto y gruesas. Y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Mire, donde quiera hay Brooklyn, ¿verdad? El Brooklyn de allá del kilómetro 17, dice, ese es bueno, dice, el Señor lo reprenda, hermano. Mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. ¿Cómo que no había? Si era el lugar de convergencia mundial. Fíjese, hermano, que uno llega a un pueblito que se llama Los Ángeles, California, y hay una calle completa de cartomancia, de gente que lee la palma de la mano, que lee la taza de café con su permiso. Pero le hablo de una avenida. Ya ve que las avenidas allá son las letras del abecedario. El gringo, 27 calles, hermano, de calle a calle. Y hasta gringos, hermano, que le lean la mano. Mire, lávese la mano, le va a decir la persona. Yo le contaba a Marian que en New Jersey o en Nueva York vi a unas personas de la raza negra llevando unas candelas, hermano, delante de Dios, que así era el frasco por metro 20 centímetros. Viera cómo es Amayac, dice el hermano, tal vez tiene algún testimonio. ¿Cargas unas ahí? No, dice, ya dejé eso, dice. Hermano, en una carreta llevaba 4 de esas y ya no podía más, se pesaban. Oiga, ¿cómo que no había quien interpretara? ¿No será que Dios había entorpecido, embrutecido el entendimiento de la gente? Claro que sí. Y le digo cómo. Mi país está atravesando un proceso terrible político y no se logra escuchar la voz. No se logra ver la luz de la unción de Dios, que alguien se levante y diga, así dice el Señor, pondré estorbos como se puso en el tiempo se me va el nombre, hermano, en que las estrellas bajaron a pelear contra ella. De Císara, hermano. Gracias, hermano. Y Dios está poniendo estorbos ahora. Pero ovejas de mi padre. Entonces el jefe de coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Dios bendiga, hermana Vicky. Sabemos que en España o es tarde o es muy temprano, pero nos está acompañando. Por ahí la vimos en otro culto, Dios la bendiga. Hoy ya mandamos cartas. Ya ve que en esto de internet, lo que no es cierto lo hace cierto internet usted. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, mire pues, tiene que saltar la liebre, va. Los judíos, los israelitas, los hebreos. Fíjese que por medio de la yihad y todos los de izquierda están promoviendo vetar los productos hebreos. Entonces dice ahí, quebremos la economía hebrea, no consumamos sus productos. Ay Dios, tata, cuando empiezan a sacar el listado de productos hebreos, si no consumen lo hebreo, no consumen nada. ¿Sí me entiende? Oiga pues, apareció un hebreo, mire pues, ay hermano, para los que odian al pueblo del Señor, qué terrible, hermano. Siervo del capitán de la guardia,
Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, oiga, pues ya no el copero, mala paga, hermano. Mire, otra instancia mayor. José sembró en el corazón del copero y cosechó en el corazón del rey. Tú tal vez cosechaste, fíjese que yo lo tengo claro todavía. Yo andaba en alguna ocasión con un amigo francés residente en Guatemala que compra y vende lotes enormes de mercancía, hermano. Y un día que veníamos de ver algo de mercancías, había una persona pidiendo dinero, pero sí estaba, hermano, en una condición, no para que la vieran y le dieran dinero. Sí, no, sí estaba, pero grave. Y se paró el francés y sacó 5,000 quetzales. Y dijo él, no vaya a ser que me toque a mí, dijo, porque tenía sondas y cuestiones parentales, pero sí genuinamente enferma. Se paró y yo creo que no se murió de la enfermedad, sino del susto del otro, hermano. Pero oiga pues, hermano, uno no sabe, uno sí sabe dónde siembra, pero no sabe dónde va a cosechar. Porque tú siembras en tus hijos esperando que de él coseches. Y a veces el hijo, hermano, decía el abuelo Guayo que del mismo tronco astilla, del mismo tronco no funciona, hermano. Pero oiga, entonces dice que el mismo rey mandó llamar a José. Jue madre, hermano, oiga, ahí sí que cooperaron y que no. Faraón, tráiganme al muchacho. Sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hermano, yo voy a detenerme ahí haciéndole una pregunta. La gente que regularmente es del Medio Oriente es gente muy velluda. ¿Se puede imaginar cómo estaba nuestro padre José después de 2 años, un día, de no afeitarse, tal vez de escasos baños? Acuérdese que vivían en el desierto. De una ropa, bueno, él no tenía quien por él, hermano. Él estaba echado a su suerte. Aquí en Guatemala, en la prisión de la zona 18, donde están las mujeres, hay un sector, póngase que son 1,000 reclusas. Hay 500 de ellas que se les llama rusas, aquí en Guate. A ellas, por su grado de delito, su familia rompió con ellas, porque se cansaron de ellas, porque le robó a la misma familia, porque perdieron la casa, por lo que sea, las dejan a su suerte. Bueno, pero mejor voy a decir otro país para no meterse uno en líos, ¿verdad? Mira, hermano, chinches, piojos, problemas gástricos por amebas, en el olvido, hermano. Y alguien dirá que bueno que se pudran. Ahí, cuidado, un momento. La Biblia dice, estuve preso y no me visitaste. Tenemos que tener misericordia, pero dice más, acordaos de nuestros presos. O sea que hay presos en el Señor. O el hijo de la hermana Chonita, que ella es de oración. El hijo es un mañoso, pero por amor a ella se inquiere, se pide por el muchacho. Escúcheme, hermano, ¿cómo estaría José para este momento en que lo mandó llamar Faraón? ¿Cómo estará la iglesia de Cristo cuando por causa de las batallas, de las prisiones y de la noche a la mañana Dios levanta tu espíritu, lo agita, lo despierta, y tú tienes que medio, porque Dios te va a llamar a que sirvas delante de reyes y poderosos de la tierra, hermano? Viceministros de defensa, hermano, que se te dobleguen, no te les doblegues tú. Hermanos de mi corazón, ahí venía José, todo despabilado, hermano.
Yo recuerdo cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Mr. Barack Obama. Ni él lo creía, hermano. Ni él lo creía, pues lo recibió más matón que un presidente de Estados Unidos no puede haber. Porque aunque él no quiera, tiene que apachar el botón de la bomba, ¿o no? Tiene que hacerlo. Y siempre hay colateralidad en un ataque. Siempre va a haber. Entonces le dan el premio y bueno, dijo él, lo va a recibir. Mire, así estaba José. No es cuando tú quieras. No es cuando yo quiera, hermano. Es cuando Dios se sació de ti. Ya de haber dicho José, yo mejor aquí sé que me voy a morir. Voy a comprar mi maquinita para hacer tatuajes y aquí me quedo, diría él, hermano. Pero si Dios obró una palabra sobre tu vida, hermano, Dios va a abrir cárceles. Dios te va a dar vestido nuevo, te va a afeitar, Él te va a poner nuevo. Y los años que comió la langosta, que comió el pulgón, el saltón y el revoltón, Jehová lo va a devolver. Aunque tú no lo creas hoy, yo lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesús. Israel no salió pobre de Egipto para entrar al Éxodo. La tierra, hermano, cuando nos entregue, hermano, al arrebatamiento, es una iglesia que va a irse prosperada de la tierra. Aleluya. Gloria a su nombre. Dice la escritura, hermano, y aquí quiero resumir y entrar a lo medular de la enseñanza. ¿Cómo así que vacas secas comiéndose vacas gordas? En los años 90 se decretó una pandemia que se llamaba la enfermedad de las vacas locas. Si usted quiere ver cuál era la reacción de una vaca a la que le caía esa bacteria, métase a YouTube, hermano. Qué cosa tan espantosa, porque afectaba el nervoservidor, el sistema nervioso central de la vaca, hermano. Lo afectaba y la vaca empezaba hasta que, no, hermano, mire, millones de vacas en Europa principalmente, hasta que alguien liquió, o sea, hubo una filtración de conocimiento, dieron cuál era la causa. Como ya empezaba el tema de la agenda y todo eso del nuevo orden mundial, N de nana, O de orca y R de redonda, ya empezaba. En Europa empezaron a moler los huesos de vaca, lo hacían concentrado y se los daban de comer a ellas. Pero como ellas lo que comen es monte, hermano, lo que ellas comen es lo verde, cuando empezaron a oler que era carne u otra comida, traía algo que activó algo en el cerebro de ellas, porque estaban haciendo algo en contra de su propia naturaleza. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como aquella persona que la obligan a hacer algo, su rostro refleja decaimiento, derrota, hartazgo, enojo. Pero usted ve a la gente que está haciendo lo que le gusta, aunque no haya el rédito económico que se requiera o que merezca su actividad. ¿Qué es lo que vemos en el rostro de esa persona? Alegría, victoria, éxito. Vemos todo tipo de parabienes en esa persona. Entonces, oiga, oveja de mi Señor, aquí las vacas devoraban otras vacas. Y voy a entrar al hueso, hermano. Yo fui en algún lugar del planeta Tierra a una finca, cabalmente vacas para engorde, hermano. Y me llamó la atención que el lugar era un lugar muy insano, sucio, lleno de lodo. No habían pastos y habían demasiadas vacas, toros, chivos en un espacio muy pequeño. Pero al fondo habían unas ya gordas, hasta acostadas debajo de un árbol para que les diera sombra, y estas que estaban aparte, eso yo lo vi, todas secas, como está aquí. Entonces cuando me habló el hombre, hermano multimilloneta, me dijo,
porque había una banda que estaba tirando algo, hermano, como una especie de concentrado de comida, y las que lo comían eran las gordas y las secas, ¿no? Entonces le dije, vos, ¿y ahí qué pasa? Mirá, saqueas. Así miro, pues, esto se llama cerdaza, es el desecho, el popó de los coches, porque su granja era de coches. Entonces, para no perder el beneficio, fíjese, hermano, del popó de los cochitos, lo pasaba entre unas prensas a manera de quitar los jugos, los líquidos, secarlo y tirárselo para que las vacas lo comieran. Era o comer eso o morirse de inanición. Al final, me dijo, terminan quebrándose. Mire qué figura más terrible. Y lo peor es que la gente de ese país, sin saber la carne que se está comiendo, hermano. Por eso hay que santificar la comida. Tú santificas lo que te comes. Tú le dices, Señor, gracias por estos alimentos, purifícalos. Porque óigame, oveja, este es el tiempo que a la iglesia le están sirviendo viandas, pero de comida chatarra, hermano, que no nutre, pero que engorda, hermano. Escúcheme, oveja de mi Padre. Qué terrible es para mí confesar lo siguiente, hermano. La Biblia dice que unas vacas se comían a las otras, y eso ya lo vimos. O sea que, hermano, ¿será que aquí se está volviendo a cumplir este sueño, profecía? Correcto. Como que era Dios diciéndonos. Cuando ustedes vean que la ciencia crece de tal manera que los hagan que el animal que es vegetariano se vuelva carnívoro, es tiempo en el que va a venir el mal. Porque mire el otro detalle. El otro detalle es que vio tras de él que venían unas espigas. Mire, hermano, llenas de hermosas, crecían 7 en un solo tallo. Óigame, pues, cuando empezó la guerra de Ucrania y de Rusia, hay un hermano que yo conozco bien, por eso doy fe de lo que él dijo. Le dijo a su pastor, a su apóstol, cuando antes que ganara el señor John Biden, presidente, ya sabe usted de dónde, yo vi, le dijo, que ese hombre tenía en su mano derecha o izquierda una hoz, solo que cromara de cromo, y en la otra mano tenía pero mire, hermano, un grupo de trigo, y los dientes se le miraban de esto. Eso antes que él ganara, porque el que tenía que ganar era Mr. Trump, pero eso, como ya ve que eso no pasa en el lugar del mundo, ¿va? Los fraudes electorales no existen. Pues ganó Biden. ¿Y sabe qué, hermano? Empieza una guerra con el mayor cultivador de trigo, que es Ucrania. Entonces dijo Mr. Putin, ahí está la alacena mía. En 3 semanas, dijo él, yo tengo a Kiev, o sea, tengo a toda Ucrania, y ya. ¿Qué, hermano? Ya llevan, no sé, 1 año en guerra, 2 años, va para 2 años, y ahí es un lodazal que un día avanzan y otro día retroceden. Esas son guerras de desgaste. ¿Sabe qué es el problema? El trigo. Todo el trigo que estaba dorado para cosecharlo, ese se perdió por el tema de la invasión. Y ahora, negociado, están sacando un 40% de la fuerza que le daba a todo el mundo. Hermano, quiero testificar. En Guatemala hay fertilizantes muy buenos que vienen de Ucrania. ¿O no, ingeniero? Aquí tenemos con nosotros un ingeniero agrónomo. Bueno, el trigo que se traía de mejor calidad a Centroamérica era ucraniano. Vaya, ¿ahora qué? Se acabó. África llegó a pactar con Putin, que se pusieron bien con él, y les está vendiendo el trigo a un precio. Pero ¿qué significa esto
porque yo quiero ir terminando. Ovejas, no cabe duda delante del Señor que hay gente que trae prosperidad en ellas y hay gente que lo que tocan secan, hermano. Pero se lo voy a decir con la Biblia porque hay un versículo. Dice, de los cuales digo, con lágrimas dijo Pablo, mejor les hubiera sido no conocer la cruz de Cristo, porque son árboles secos, árboles otoñales que no tienen fruto, hermano, que de balde la gran estructura, si no da ni foliar ni da fruto, hermano. Óigame, oveja, yo conocí un hombre que se le acercó a alguien que iba a ser presidente de su país, y en una visión un profeta, hermano, él vio cuando este hombre millonario, empresario, caía un árbol seco como un ceibo gigantesco que abarcaba toda la carretera y lo enredó, y no sabía el hermano empresario para dónde salir. El tema es que el hombre quebró, pero quebró que al día de hoy, 15 años después del mandato de ese hombre, sigue sin poderse levantar este hombre. ¿Qué significa eso? ¿Quién era José? José era el río que estaba viendo Faraón, pero José no podía decir eso, porque ya había aprendido José que por bocón lo habían vendido sus hermanos. Entonces, el río es el río Nilo. Faraón sabía que era él y sabía que de él iba a salir prosperidad. ¿Cuánta gente hay que me mira que está próspera, hermano, que bendicen a otros? ¿Sabe qué le digo yo a los hermanos? Y usted lo ha vivido, que llega uno a una tienda, a un solar, llega uno a una barrotería vacía, no había nadie y solo entra usted, y al ratito el montón de gente, hermano, que usted dice, ¿no será que me vienen a asaltar? Debería uno cobrarles comisión por llenarles la tienda, hermano. Y tal vez usted lo que lleva es para media docena de huevos, sí, hermano, pero usted es un río que produce vida, porque así lo dijo Jesús: de su interior brotarán ríos de aguas vivas que corren para vida eterna. O sea que, oveja, mire, hay una fábrica, una empresa, una corporación, una marca que se llama Monsanto. Esa ha querido entrar a Guatemala, tanto fue que uno de los ministros de este gobierno fue cortado, ministro de Gobernación, por impulsar a Monsanto en Guatemala. ¿Qué hace Monsanto? Genéticamente trastoca todo grano de la tierra. Entonces, ¿qué hace? Patentó la semilla de trigo. ¿Cómo así, hermano? Si la semilla de trigo no es de nadie. No es de nadie mientras no esté genéticamente modificada. ¿Qué hace Monsanto? Mire, pues la mano del hombre cuando juega a ser Dios hace que tenga su propio insecticida, la semilla, y cuando crees que, qué sé yo, hermano, el gusano barrenador se muera a la hora de comer. Entonces esta semilla ya es de ellos, sí, pero esta, saber que tiene ya, está doblada, esta ya se venció. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y murió Isaac en buena vejez, y murió Abraham en buena vejez, y murió David lleno de sus días. ¿Por qué habla de buena vejez? Porque todavía estaban fuertes, todavía estaban lozanos, sí, antes que los doblara la edad y se volvieran vulnerables, como este señor que le conté. Por ciento los videos donde él ya está senil, tiene que salir por aquí y agarra para allá. Sí, ya lo han visto, ¿no? Que le da la mano y no hay nadie ahí, hermano. Acaba de decir larga vida a la reina, ya la reina ya patatucha, hermano. Pero ¿sabe qué es eso? Que uno ya viejo, hermano, se doblega, hombre. El viejito que era bravo en su, y que allá pues está bueno, pero tráeme unos mil rábanos, que es lo que me gusta. No, hermano, por eso Dios, el pastor que me dio a mí, se lo llevó en buena vejez. Pero oiga, oveja,
Porque la antítesis de este que está ahorita versus el otro que debería de reinar, este pobre ya está así, mire, todo rascuache, hermano. En cambio el otro hasta se para así. Usted sabe de quién estoy hablando, yo no. ¿De quién estoy hablando? No, hombre, Fidel Funes, ¿no? ¿Quién dijo Fidel Funes? No, hombre. De don Donald John, y los dos se llaman John. Qué terrible, va. O sea que para todo hay una edad. Cuando David ya estaba perdiendo la lozanía, por poco se lo truenan familiares de Goliat, ya no volvió a salir a la guerra David. Él ya había terminado su cuota, ahora le tocaba a los otros hermanos batirse en duelo a pulso en la llanura. Óigame, oveja, o sea que lo transgénico está destruyendo la riqueza de lo natural. Cuando usted ve a Monsanto, Goliat contra David en Canadá, mírenlo, unos ancianos que desde que tienen idea en Canadá y traían de Europa sus semillas, guardaban la semilla madre. ¿Sí me entiende lo que digo o no? Guardaron las semillas originales que traía el chistatarabuelo, hermano. ¿Sabe qué hizo Monsanto? Como ellos no quisieron comprar de su semilla, porque ellos tenían sus propios silos. Mire el diablo, hermano. Pasaron tirando semillas. ¿A qué horas va a ver usted en esos, pero lugares gigantescos de siembra? Entonces pusieron una demanda. Mire qué mañosos, hermano. Por eso, que tenga ojos celestes y sea canchito no significa que vaya a ser usted correcto, hermano. Podría ser de Zacapa y ser narcoluchi, hermano. Pero mire pues, oiga, entonces pusieron una demanda. Tenemos duda que ellos están usando semillas nuestras, y como se contaminó, queremos confiscar todas las semillas de los hilos para verificarlas, y de ahí las devolvemos y recoger toda la cosecha. Bueno, ¿y dónde empezamos? Aquí empieza. Fíjense, mañosos, hermano. Cabal, las semillas de ellos ya dobladas genéticamente. ¡Ah! Recojámoslo y todo lo demás lo vamos a... hermano, miren, ahí está, que ha querido entrar a nuestro país. ¿Sabía usted que hay mucho maíz que dice que no es para consumo humano? Alguien que no sabe leer inglés, ruso, alemán, mucha, miren, aquí hay maíz, hagamos tortilla. ¿Pero por qué dice que no es para? Porque está genéticamente modificado. Israel modificó un tomate que sin refrigeración puede durar 2 meses y medio al ambiente y no se pudre. Le pusieron un gen de pez. Hermano, mire, de microbiótica y de microbiología, yo sé lo que usted sabe de astronomía, solo lo que la lógica nos alcanza a dar. Que ellos mixtaron lo que Dios dice, que Dios abomina las mezclas. Entonces ciertamente dura 10 veces más. Pero cuando, mire, hermano, porque hay alimentos que cuando las personas lo comen al ratito se va de largo. ¿Qué cosa tendrá que el cuerpo, que es un laboratorio que agarra esto para acá, el hierro, el potasio, el fosfato, y que lo va, y de repente esto no lo conoce y da diarrea? ¿Qué tendrán esas comidas? ¿No dijo Jesús? En los últimos días comerán y beberán cosas mortíferas, cosas de muerte, cosas que llevan muerte dentro de ellas y no les harán daño. Por eso, si usted se vacunó, si ahora está resultando que los que se vacunaron van a hablar ruso o están hablando, profetizando en ruso, que no, usted renuncie y diga: Dios dijo que no me iba a hacer daño. Retengo lo bueno y desecho lo malo. Hermano, escuche. O sea, que podemos entonces decir que la prosperidad presente se iba a acabar cuando lo transgénico llegara,
a los ganados y a lo vegetal. Les pregunto yo algo: ¿por qué las rosas ya no tienen espinas ahora? ¿Por qué la rosa, que el gringo es que, miren pues, como yo tengo rinitis aguda, crónica y no sé qué, ese olor, quitémoselo. Mire, si yo quisiera que hubiera una rosa negra, la hacemos. Hermano, ya de la rosa original ya poco queda, hermano. Entonces la pregunta que cabe hacer es: ¿tú quieres lo original o lo trastocado? Porque la Biblia dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia trastocada genéticamente, parafraseando. Hermano, estamos delante de la quiebra mundial ya, porque así dice: se acercaron a las vacas gordas, muy gordas y hermosas, se le fueron acercando a las chukis, hermano. Y eso ya lo vemos. Sabía que con todo este tumulto político, el dólar ya avanzó 0.15 puntos el dólar con respecto al quetzal. O sea, el poder adquisitivo de nuestra moneda, sin darse cuenta. No, hermano, a fin de año así es. Si a fin de año es cuando más remesa entra, es cuando más superávit hay abundancia, hay aguinaldos, hay empréstitos, hay repartición de ganancias. De sí, hermano, se está acercando la quiebra porque el hombre juega a ser Dios. Yo conozco una pareja, yo la bendigo, hermano, los amo. La muchacha, no esperando el milagro de Dios, pues fue a inseminación artificial. Ahí le preguntan color de ojos, color de pelo, muchas preguntas que pueden ellos, dicen, manejar. Ay Dios, hermano, querían un bebé y se les vinieron trillizos. Y uno de ellos, que no alcanzó de todo, creo que no traía no sé qué órgano. Sí, hermano, es que miren, lo que es bueno es lo que sale de la mano de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Los caminos del hombre, por más rectos que los quiera hacer, hermano, los hace así, mire, oveja, y se pierde. Por eso la Biblia dice: estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y le voy a decir lo que hoy en la madrugada me hizo sentir el Espíritu Santo. Porque me dijo él: Jairo, ¿cómo es el camino estrecho? Pues entonces yo pensé un camino angosto, pero la visión que Dios me dio me recordó, hermano, mi profesor que yo amé mucho y en paz descansa, que nos llevó a unas montañas y caminamos por unos riscos, hermano, terribles. Y me recuerdo que el camino era estrecho y teníamos que ir así de lado, mire. Hay momentos donde el evangelio se vuelve estrecho, hermano. Hay que ir uno viendo el hilito de camino, hermano. Porque si fuera amplio como el mundo, se desbordarían tus áreas. Y eso fue lo que te hizo perder tu matrimonio. Fue lo que te hizo perder tu salud, el sueño, el guaro, la droga, porque cuando más dinero tuviste en un camino ancho te olvidaste de Dios. Hoy que Dios lo hizo estrecho, ahí están levantando tus manos diciéndole: Señor, qué época más linda, seguir tu nombre. Ojalá todos te siguieran. Sí, hermano, Dios te tuvo que estrechar. El comunismo y socialismo, cuando llega, esto es lo que hace, ¿no? Empieza a doblar la riqueza. La que era directa para Dios, ahora la empieza a hacer chanfleada, hermano. Mire, lo que el comunismo o el socialismo tocan, lo secan. Libre
libre Jehová a nuestros países del comunismo, del marxismo, del leninismo y de su primo hermano, el socialismo. Con todo y lo mañoso que es la derecha y lo que es el capitalismo, pero está comprobado que es el camino correcto, incluso para nosotros los cristianos. Porque en cierto lugar del universo, la persona electa ha dicho que va a tomar todos los mensajes como mensajes de odio. O sea que lo que está aquí ya no lo podemos predicar. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Miren, ovejas, ¿quién se comió tu bendición? ¿Cómo? ¿Cómo se acabó tu prosperidad? Tú venías bien. Salió del mismo río de donde fuiste bendecido, del mismo río salió el que iba a secar tu verdura. Por eso hay que conocer los tiempos. Porque Josué no pudo detener la sequía ni pudo agrandar el tiempo de la bendición, no. Él lo que hizo fue conocer los tiempos y preparó 5 silos, a cada uno le puso nombre. Póngale nombre a sus edades, porque Dios le está marcando a usted que usted debe conocer los tiempos. Hay tiempo, dice la Biblia, en que buscarán quien les predique y no hallarán. Irán de mar a mar, de norte a sur, de oriente a occidente y no hallarán. Hermano, Jehová está recogiendo su palabra. Y en lugar de haber espiga, muelen el tallo y eso le han de comer a la gente, hermano. Gente que del internet saca el mensaje porque ya no tiene comunión con el río del Espíritu, hermano. Porque ya empieza a rumiar y tiene 4 estómagos y a rumiar lo mismo y lo vuelve y ya no hay algo nuevo para él. Oveja que me oyes en el amor del Señor. Cuando sacaron a José, hermano, era una filtrafa humana. O sea que él vivió las 7 vacas flacas antes, para que cuando llegaran las gordas, muy gordas, no se desbalanceara él, sino que cada vez que agarrara un plato de comida, alzara sus ojos y dijera: bendito eres, Dios de los cielos, por mi comida. Yo me estaba recordando hoy en la mañana de mi hermano Otto René Azurdia, uno de los miles de pastores que Dios le regaló a mi pastor, el hermano doctor Otoniel Ríos Paredes. Hermano Otto lo mandó a Los Ángeles y Otto se fue con visa, él, su esposa, Otío, todos se fueron con visa. Pero los 6 meses que te da el departamento de inmigración al entrar se iban a terminar. Y él pegó allá, hermano, de pastor, mire, las 7 vacas gordas, hermano. La iglesia estaba a reventar y estaba a 15 días que los 6 meses se terminaran. Esto le decía: pastor, se va a quedar ilegal con nosotros. Yo le dije a Dios que si él me traía aquí me iba a dejar legal o yo me regresaba, porque andar con temor, escondiendo, predicando en pecado, que no sé, yo no le... Miren, hermanos, a una semana, y eso lo testifica él, a una semana de venirse ya ellos guardando cajas, creo que mandaron cosas adelante. Otto René salió a pasear su perro al parque, salió a pasear a Chuchito y a ver a Otío. Otío estaba pequeño y a la par de él se sentó un gringo, fíjense, y empezaron a platicar. ¿Y tú a qué te dedicas?, le dijo el gringo. Yo soy pastor. ¿Y dónde está tu iglesia? En Glendale. Ah, la conozco, le dijo. Sí, fue una iglesia. Y cuando lo empezó a investigar, fíjese, el otro le contaba. Y
Y fíjese, le digo, y me voy ya en una semana. ¿Y por qué te vas? Si la membresía ha crecido 4 meses y lo que sí le digo. Porque yo le dije al Señor que yo ilegal en este país no me quedaba. Entonces, riéndose el gringo, mira, todos son latinos. ¿Cuántos crees que son ilegales y cuántos son legales? Pues la mayoría son sin papeles, le dijo. Quédate tú, le dijo. No, yo conozco al Dios que tengo, le dijo. Yo me regreso a Guatemala si Él no me da papeles. Hermano, lo medio forzó el gringo y ya se sintió incómodo Otto René. Como quien dice, bueno, ¿y vos qué? No, le dijo. Entonces se sacó el gringo, hermano, de su bolsa, su tarjeta. Pasa por mi oficina mañana, le dijo, yo soy el director de migración del gobierno de Norteamérica para todo California. Tú y toda tu familia tienen residencia religiosa para después pasar a ser ciudadanos en este país. Oh, levantó las manos, hermano, que él estaba todo espabilado y en un ratito lo rasuró Jehová. En un ratito te pone lindo, en un ratito te pone Dios la risa, hermano. ¿Quién se olvidó de ti? Ay, hermano. Mire, José, yo sé que nuestro padre José diría, ¿qué estaré pagando? ¿Qué está? ¿No ha dicho usted así, hermano? Hasta el diablo le pide perdón uno en sus aflicciones, hermano. No, hombre, no es que tú debas algo. Es que Dios te está procesando. Yo quiero terminar en esta hora, hermano, predicándote de todo corazón lo siguiente. Hermanos de mi corazón, yo lo que quiero testificar es lo siguiente. Mire pues, únicamente la mano de Dios te puede sembrar de un lugar a otro o te modificaron transgénicamente. Te modificaron. No, hermano, es que fíjese que mi pastor me permite hacer todo lo que hacía en el mundo, solo que con cierta... No, hermano, mire, o se es con Dios así, o como dijo el Señor, por cuanto no eres frío o caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Papá es tremendo, hermano. Yo quiero preguntarle, hermano de mi corazón, ¿cómo está usted esta noche? Aleluya. La cárcel donde estás y donde yo he estado, no nos damos cuenta lo bien que nos ha caído. Decía el rey David, bueno me fue haber sido humillado. Claro, se le doblaba Líbano, se le doblaba Siria, Egipto, se le doblaba Damasco, todo se le doblaba así. Pero pasó 16 años huyendo de Saúl, hermano. Él se hizo hombre, mi lindo, en el monte, hermano, huyendo. No, mire, solo el que vive los procesos de Dios sabe lo que es la humillación, sabe lo que es la paciencia. Yo recuerdo a mi madre cuando la fui a dejar al Ix. Ella toda su vida trabajó en el sistema hospitalario, pero ya era una mujer más septuagenaria, casi llegando a la cuarta edad. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Mala. Yo frito, porque yo era el más chiquito, soy más pequeño de sus hijos. Me dijo, Jairito, andate. Aquí tardan para ingresarlo a uno. Ya me sacaron sangre, ya el doctor me vio que estoy malita, me va a poner oxígeno. No le dije, perdóname, mamita, le dije, yo aquí me quedo con vos. Yo no tengo nada más que ir a hacer a ningún lugar.
cuando yo nací me llevaron a tu regazo y ahí te dejaron por toda la vida. Déjame quedarme aquí contigo, mamá. Aquí me quedo yo. Y ahí me quedé, hermanos amados. Ahí me quedé. Y me acuerdo la manita de mi mamadita agarrándome mi mano. Saber que me estaba transmitiendo de la bendición de Dios que ella tenía. Porque ella se subía a los buses, hermano, a repartir tratados, y dice que ella decía por mi hijo Jairito, por mi hijo Gamaliel, por mi hija Sandra, por mi hijo, por mi nieto, y repartía, y ella se acabó en Cristo, hermano. Seremos como los que sueñan, dice la Biblia, aleluya. Ahora pareciera, hermano, que todo está terminado, sí, como derribados, pero es aquí que estamos en pie, dice la Biblia. Oh, hermano, como empobrecidos, pero poseyéndolo todo, dice la Escritura. Así que, hermano, en esta hora reciba fortaleza de Dios. Y, hermano, en el nombre de Jesús, vuelva a ponerse perpendicular, hermano, en el nombre de Jesús, hasta que la luz del sol sea perfecta en su cenit, recta totalmente. Quite toda joroba, como Dios le quitó la joroba a aquella persona. Quite toda joroba, que lo hace, no le permite ver al cielo, solo a las cosas terrenales. Quite toda joroba, y como las antenitas, hermano, de la espiga, alaba a Dios, alábalo tú también. No tan cerca, aún ahí. Yo te voy a ir diciendo. Oh, hermano, mire qué linda la espiga. Acércala más, acércala otro poco, acércala al lado de la cámara para que la cámara, la computadora de ella, ahí está, dale, mire, hermano. Yo no sé hace cuánto cortaron esta rama, esta espiga, no sé cuándo la cortaron, pero la cortaron recta, y recta sigue. Esta se ha haber doblado estando en tierra, y doblada sigue, hermano. Miren, ovejas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que no es fácil, pero si la espiga tiene sus antenas alabando a Dios, ¿por qué no vamos a poder levantar nosotros nuestras manos? Quiero ver las manos de los hermanos que están aquí. Levante sus manitas como espigas. Levante sus manitas ahí en su casa. Levante sus manitas ahí en su casa y dígale: Señor, alabad a Jehová, pueblos todos, batid las manos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros sus misericordias, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Padre, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras, dice la Escritura. Orad en todo tiempo. En todo tiempo alzad manos santas al Señor. Alaba a Dios, espiga de Dios, trigo de Dios, alábalo. Abre tu boca y dile: Señor, hay mucho viento que quiere doblarme, pero no, Señor, con tu ayuda y con tu gracia
Yo voy a permanecer de pie. Como escribí un día, un hombre dijo: los árboles mueren de pie, hermano. Aleluya. Le dijo el rey a Jesús: y tú, yo te puedo salvar, le dijo, y devolverte la vida. Y no me hablas. Y le dijo: te equivocas. Si alguna autoridad tienes, hombrecito de la tierra, te la ha dado mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba recto, hermano, como trigo. Y dice la Biblia que los ángeles llevarán el trigo al granero de Dios, y toda la cizaña será echada al fuego. Ahí donde estás, tal vez a la orilla de tu cama, tal vez en un hospital, en una prisión, tal vez olvidado como olvidado fue José, y los mismos a los que tú ayudaste hoy están engrandecidos económicamente, están bien, y tú estás en prisión. Mira, hermano, mejor es lo poco del justo que la abundancia de Dios. Pero te digo algo: cuando el día de Dios se llega, Él no te pide permiso, hermano. Él te manda a traer, y tú llegas todavía medio bolo del sueño, y ahí te pone Jehová firme. Solo agrádalo, solo levanta tus manitas y dile: papá, me cuesta, pero aquí estoy de pie delante tuyo. Trigo soy del granero, dice la alabanza. Somos trigo del Señor. Dios te bendiga, hermano. Recibe de Dios. Ahí en tu casa, recibe del Espíritu Santo una palabra de vida, una palabra de aliento. Hermana Dora Fajardo Brooks, recibe por el Espíritu Santo de Dios. Hermana Virginia, hasta en Madrid, reciba de Dios. Hermana Brenda Smiley, Carmen Lucía, recibe de Dios en el nombre de Jesús. Iván de Mata, Evelyn Salguero, Carlos Mejía, Jorge Pérez, varón del Espíritu Santo, pastor de Dios. Yami Monti, Sandra Úbeda, recibe por el poder del Espíritu Santo. Héctor Fernando Mora, recibe. Madre amada Rose Daneman, recibe en el nombre de Jesús. Carlos Vicente, recibe de Dios. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Y uno es estopa, hermano, por las aguas y no te ahogarás. Ahí venía Cristo, hermano. Firme hasta el último momento, hermano. Padre, yo te alabo, Señor, y honro tu precioso nombre, Padre. Porque a este país, por tu misericordia, Padre, esa vaca seca del comunismo, del leninismo, del marxismo o de su primo hermano, el socialismo, con tu gracia y tu poder, a este país no va a entrar, Padre Celestial. Lo que esa vaca seca y fea toca, lo mata, Señor. Mata la riqueza, mata lo verde, lo seca y lo termina doblegando. Ese profeta a quien le profetizó fue a nuestro hermano Jorge Víctor Fuentes y Fuentes. Lo que ahora se ha ido cumpliendo en todo el mundo. Amado varón, gracias Espíritu. Te bendigo, Espíritu Santo. Bendice las vidas, bendice los hogares, Señor. Tú que te sentías desanimado, hoy dice la Biblia: buscarás tus enemigos y no los hallarás, porque la palabra de Dios es cual martillo, hermano, que va enderezando hasta que es perfecto el trazo divino, hasta que no hay sombra, hermano, no hay sombra de variación. Eso es un tema de meteorología. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Te bendigo, hermano, y no se te olvide tus espigas siempre al cielo. Cuando veáis estas cosas, dice: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Aleluya.
Maravilloso tu nombre. Maravilloso tu nombre. Maravilloso tu nombre. Maravilloso tu nombre. Mira, hermano, cómo está el Hamas. Seco tiene a Gaza. Mire cómo está Israel. Dios dijo: cuando veáis la higuera reverdecer. Esta es la época de la higuera. Aunque no se mire, Dios está levantando la cabeza de su pueblo. Te bendigo, Espíritu Santo. Amigo que no conoces a Jesucristo y que tu vida está marchita, vuélvete a Él. La Biblia dice que Él hace nuevas las cosas. ¡Qué belleza, hermano! Él te da nuevos tonos, nueva luz, nueva vida. Él te da un corazón nuevo, un cerebro nuevo, ojos nuevos. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Aleluya, bendito sea su santo y maravilloso nombre. Te espero el día domingo a las 10:30, si el Cristo de la gloria nos da la vida. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén y amén.